aquí narra Manuel Buendía la manera en que la CIA espiaba a Adolfo López Mateos. Y un objetivo central que tenía la CIA, fíjense, ya desde aquel entonces, y esto según la relatoría de Manuel Buendía, uno de los grandes objetivos de la CIA era la industria eléctrica y la industria petrolera. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, el presidente que nacionalizó la industria eléctrica, la CIA estaba detrás precisamente de este presidente, porque este presidente volvió a nacionalizar la industria eléctrica. López Mateos se convirtió en un objetivo de la CIA precisamente por esto. Desde entonces, y el propio López Mateos no era incauto, no era ingenuo, y sabía que la CIA estaba detrás de él, porque precisamente intereses corporativos de Estados Unidos estaban detrás de la energía eléctrica en la industria petrolera. De ahí el famoso discurso, ¿se acuerdan? Del presidente López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica, que dijo, ojo, cuidado con aquellos que en el futuro de otros países y traidores mexicanos van a aliarse para tratar de echar mano, de apropiarse de esa industria estratégica para la nación. Pero, ¿qué otro punto interesante le interesaba a la CIA? En el caso de Adolfo López Mateos, hay un sinnúmero de libros de historiadores que coinciden en señalar que una de las preocupaciones que tenía la CIA durante la presidencia de Adolfo López Mateos era las simpatías que sentía el gobierno de México hacia Cuba, en específico hacia la Revolución Cubana. No es de extrañar que la CIA estuviera detrás y presionara incluso al presidente López Mateos cuando se enteraron de que desde México se estaba apoyando y recibió incluso con los brazos abiertos a personajes como Fidel Castro o al Che Guevara. Fue aquí, desde México, que se embarcó Fidel Castro a bordo de esa barcaza conocida como Granma para iniciar el proceso de revolución. A pesar de las presiones, y esto queda consignado no solamente en libros de historia, sino también en memorias de uno de los hijos del exdirector de la CIA aquí en México, narra cómo presionaron a López Mateos para que le cerrara el paso a Fidel Castro. Pero López Mateos se mantuvo y les dijo, señores, yo no puedo acompañarles en esta empresa contra Cuba. ¿Por qué? Porque en México hay una simpatía abierta hacia la causa de la Revolución Cubana. Por tanto, aunque López Mateos estaba dentro de la lista de la CIA, aunque López Mateos era un hombre que tenía relaciones cordiales con el señor Winston Scott, que era un hombre realmente muy testarudo, muy civilino, a pesar de eso López Mateos supo capotear el temporal y no permitir que el gobierno de México fuera arrastrado hacia un conflicto contra Cuba. Fue todo lo contrario. El gobierno de México respaldó una lucha que hasta la fecha sigue siendo, una enseña de su política exterior. Pero vayámonos ahora con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué de interesante tuvo la relación de Gustavo Díaz Ordaz con Winston Scott? Hay un dato poco conocido por historiadores y periodistas. Winston Scott, el presidente Gustavo Díaz Ordaz llegó a ser padrino de bodas de Winston Scott, ¿sí? El director de la CIA. Díaz Ordaz y Winston Scott se convirtieron en grandes amigos. Y esto es interesante de entender y es apasionante de saber por qué Díaz Ordaz y Winston Scott se convirtieron en grandes amigos. La respuesta es que Díaz Ordaz era un hombre, sí, de carácter nacionalista, pero que en muchos sentidos comulgó con esta doctrina que veía al comunismo
como una amenaza, al igual que lo veía Washington. Y es evidente que durante mucho tiempo la CIA respaldó a Díaz Ordaz en todas y cada una de sus políticas. La mayor muestra de este respaldo de la CIA a las políticas de Díaz Ordaz fue lo que fue la tragedia, la noche triste de Tlatelolco. La CIA fue tomada por sorpresa por este movimiento estudiantil. Nadie imaginaba que los estudiantes iban a sacudir a todo el sistema. La CIA había hecho mal su trabajo y Winston Scott no preveía que los estudiantes iban a lanzar este movimiento, que el movimiento iba a tener este alcance. En los memorándums, en los cables que Winston Scott envía al Departamento de Estado y a la Casa Blanca, no se advierte ninguna señal de alarma. Y todo se desenvolvió de manera muy rápida. Fue una crisis que estalló literalmente de la noche a la mañana. La CIA no supo entender el levantamiento de los estudiantes, la protesta de los estudiantes. Y fue ahí cuando Gustavo Díaz Ordaz le encargó a Luis Echeverría reprimir esta protesta en Tlatelolco. ¿Se acuerdan? En aquel entonces faltaban solamente 2 semanas para el inicio de los Juegos Olímpicos del 68, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz no quería tolerar estas muestras de protesta justo cuando faltaban 2 semanas para el inicio de los Juegos Olímpicos. En medio de esta turbulencia, en medio de esta noche de violencia que consignaron periodistas como Elena Poniatowska, entre otros, una vez que pasó lo que ocurrió, la masacre ahí en Tlatelolco, cuya todavía hasta la fecha no hay cifras exactas pormenorizadas de cuántos muertos, cuántos desaparecidos y cuántas víctimas hubo. Lo que sí es un hecho es que la represión fue brutal. ¿Qué es lo que hizo Winston Scott para ayudarle a su amigo Gustavo Díaz Ordaz? Engordó la narrativa de la amenaza que representaba ese movimiento estudiantil. A partir de ese momento, la CIA empieza a redactar informes en los que advierten de la amenaza de comunistas, incluso de influencia de China comunista y de Rusia comunista con este movimiento. Y de la noche a la mañana, Washington se enteró, el Departamento y la Casa Blanca, de que detrás de este movimiento estudiantil estaba Rusia y China. Todo por obra y arte de Winston Scott, que de esta manera le cubrió las espaldas a Gustavo Díaz Ordaz. Este hombre fue el artífice de la campaña de desinformación que le permitió a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría salvar la cara. Después de que se conoció la matanza, el encarcelamiento de líderes estudiantiles, la persecución de líderes políticos históricos, y realmente Winston Scott se convirtió en muchos sentidos, en el facilitador de estas políticas de represión. Pero fíjense bien el poder de Winston Scott sobre, primero, López Mateos, aunque López Mateos lo capoteó, pero después sobre Gustavo Díaz Ordaz. Claro, luego vino el gobierno de Luis Echeverría y todavía el poder de Winston Scott siguió ahí. Luis Echeverría se convertiría en el sucesor de Gustavo Díaz Ordaz y el gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA, le había dado también la bendición a Luis Echeverría para proseguir con esta guerra sucia contra movimientos insurgentes. ¿Se acuerdan la campaña brutal del halconazo en el 71? ¿Se acuerdan de la guerra sucia contra los movimientos insurgentes de Genaro Vázquez? Toda esta época contaba con la bendición de la CIA. Era impresionante cómo la CIA dictaba en muchos sentidos la política de seguridad interior. Y de ahí pasamos a quizá el caso también más fascinante, y que es el que consigna
este documento desclasificado, que es el caso de José López Portillo. Si se acordarán ustedes, José López Portillo se caracterizó por ser un presidente frívolo, un presidente corrupto, quizá de los presidentes más corruptos que haya tenido la historia de México. La cultura de la corrupción se extendió por doquier, en los medios de comunicación sobre todo. No era un secreto que desde Echeverría se empezó a cultivar a intelectuales orgánicos, y esta política de cultivar y a consentir a intelectuales y orgánicos y a periodistas siguió con José López Portillo. Sí, Luis Echeverría incluso le daba salarios, casas habitación a intelectuales, la creación de los estudios del tercer mundo, donde colocó a varios intelectuales. En el caso de José López Portillo, su gran consentido sería, ¿quién? Joaquín López Dóriga, el Güero. Fue su enfant chouchou, su niño consentido, Joaquín López Dóriga, que fue desde el inicio de la presidencia de José López Portillo uno de los periodistas que gozaron de mayor privilegio en el contacto con el Ejecutivo, en la filtración de informaciones exclusivas. Y lo interesante del caso también, en el caso de José López Portillo, fue la forma en que el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que pasó con Díaz Ordaz y Echeverría, en aquel entonces, el Departamento de Estado no era tan meticuloso en la difusión de sus informes anuales en materia de derechos humanos. Todo lo contrario, casi no señalaban a México por la violación de derechos humanos, a pesar de que fue esa época quizá la más negra en materia de derechos humanos. En el caso de López Portillo ocurrió más de lo mismo. Un ejemplo. ¿Quién fue el jefe de la policía capitalina bajo la presidencia de José López Portillo? El Negro Durazo. Un personaje, una leyenda negra de la policía. Era un policía que era un criminal que controlaba las bandas de asaltantes, las bandas de criminales. El Negro Durazo se convirtió en el paradigma de lo que fueron los abusos policiales, los secuestros. Era capaz de exterminar a una pandilla entera de ladrones cuando éstas se metían con altos miembros del partido político o de la presidencia o de cualquiera de sus amigos. El Negro Durazo se convirtió en en el cancerbero de José López Portillo a la hora de mantener a raya al crimen organizado. Pero también